Recibo a Emil Chireno y hablo con él sobre los retos para el 2022. Emil, buenas noches. Buenas noches, querida Yulisa. Un placer estar con ustedes como siempre. Yo quiero hablar de 5 puntos o 5 posibles escenarios que pueden ser escenarios de alto riesgo para el mundo el año que viene. Muchas empresas se dedican a pronosticar tendencias o análisis de riesgo que utilizan muchas empresas para saber en qué país invertir, en cuál no, y cuáles industrias pueden estar potencialmente afectadas. Uno de los reportes más populares lo prepara el Economist Intelligence Unit, o la unidad de inteligencia del grupo The Economist, que es una revista que yo sigo mucho. Y ellos lanzaron hace ya unas semanas un informe sobre algunos escenarios de riesgo para el año que viene. Yo personalmente tomé un extracto de eso, de lo que yo veo con mayor probabilidad fuera de lo que ellos plantean. Y el primero, que ellos plantean como de más elevado riesgo, y yo estoy totalmente de acuerdo, es que se continúen deteriorando las relaciones entre Estados Unidos y China, y que ese deterioro progresivo, que vemos que se viene dando desde hace mucho tiempo y cada vez es peor, tenga consecuencias prácticas para los países cuyas economías están muy atadas a Estados Unidos o China. Lo que se trata aquí es de que Estados Unidos vaya creando una órbita propia económica en la que sus aliados los obliga a exigir, los obliga a tomar una posición. O tú estás con ellos o tú estás con nosotros. Y eso obviamente no le conviene a nadie, porque la economía del mundo se sostiene sobre la idea de que hay comercio y que yo puedo comprar a quien yo quiera y que se supone que tú no puedes restringir a quien yo le compro, se supone. Entonces, ese deterioro de la relación entre Estados Unidos y China, si sigue ocurriendo y si sigue llegando a ese nivel, probablemente tenga consecuencias para países como nosotros, que bailamos bien con todo. Tenemos una relación muy cercana con los Estados Unidos, sin embargo tenemos una muy buena relación con China también. Entonces eso me parece interesante y lo veo como algo probablemente que se materialice, porque yo no veo ningún signo de mejora en la relación bilateral. Ahora, el único argumento por el que yo no compro al 100% eso es el hecho de que Estados Unidos y China entre sí también están muy integrados. Recuerda que el comercio, sus economías, bastante, comercialmente ellos están muy integrados. Bastante, a eso que me refiero. Es de lo comercial que estamos hablando aquí estrictamente. Hablamos de un intercambio comercial de más de 500.000 millones de dólares al año. Obviamente eso no se resuelve rápido. Pero sí hay muchas empresas que se están relocalizando fuera de China, muchas empresas americanas que con este tema del nearshoring, la idea de llevar la manufactura a lugares más cercanos al territorio continental americano, están viniendo a América Latina y a otros lugares. Por ejemplo, aquí en República Dominicana tenemos nosotros una oportunidad potencial de que algunas empresas que se estén relocalizando pues puedan tomarnos a nosotros como un hub logístico. De hecho, hay unos anuncios que vienen por ahí de algunas empresas americanas que se van a instalar aquí. O sea que ese riesgo es un riesgo latente. Puede que se dé, puede que no, pero ahí está pronosticado. Otro que también es posible, pero menos probable, es que se dé una confrontación entre China y Taiwán. La relación entre Taiwán y China se ha desmejorado bastante también, y las incursiones de China al espacio territorial de Taiwán en los últimos 6 o 7 meses han sido lo que nunca. O sea, China sabe mandarle 50 aviones que entran al área de identificación aérea de Taiwán y se van en el mismo momento, solo para hacer que las fuerzas aéreas taiwanesas estén constantemente en alerta. Es obvio que Taiwán no puede resistir una embestida una situación militar. De zozobra. Sí, esa es la idea, es psicológico el asunto. Entonces, como tú sabes, Estados Unidos también, producto del deterioro de su relación con China, está mejorando y acercándose más a Taiwán. De hecho, está enviando funcionarios de alto nivel, se aprobó una venta nueva de armamento a Taiwán y eso lo que hace es molestarle mucho a China. Yo creo que si hay algo en lo que los chinos pueden probar la paciencia de Estados Unidos y la credibilidad de sus palabras, es Taiwán. O sea que si aquí algo ocurre, eso va a ser muy disruptor. No solo porque Taiwán sería eventualmente apoyada por los Estados Unidos. Yo no creo que Estados Unidos se vaya a la guerra por Taiwán, pero recuerda que Taiwán es el productor más importante de semiconductores y de chips del mundo. O sea que cualquier conflicto en esa isla puede tener consecuencias para todo el mundo. Otro escenario de riesgo que también lo veo como posible y más interesante y relevante para América Latina y República Dominicana es que la recuperación que estamos viviendo, que están viviendo la mayoría de los países de la región en este 2021, se pueda ver ralentizada, digo recuperación económica, por
dos temas. El primero es la ola de inflación que hay en todo el mundo, que viene dada por el incremento de los precios de muchas materias primas y de los alimentos específicamente, y que ese incremento significa que los gobiernos, que de por sí tuvieron que endeudarse mucho para poder hacerle frente a la pandemia, Dominicana no fue la única en eso, eso lo hizo todo el mundo, tienen menos capacidad de endeudamiento y menos margen fiscal para asumir posibles incrementos significativos en los precios de los alimentos. Eso lo estamos viviendo, está subiendo todo, y eso tiene un impacto obviamente mucho mayor en los sectores más necesitados, lo cual nos lleva a otro cuarto escenario de riesgo el año que viene. La inflación, la recuperación, la desigualdad maximizada por el COVID, el estancamiento de la movilidad social lleva a nuevas olas de protestas. Y esas nuevas olas de protestas que se han dado en América Latina empiezan a tener resultados políticos. Mire el caso, por ejemplo, y eso va a pasar antes de 2022, de Chile. ¿Quién se iba a imaginar que dos candidatos con dos agendas políticas tan polarizadas y tan a los extremos del péndulo político iban a ser los candidatos presidenciales de un país con un sistema de partido fuerte? Pero la razón que está detrás de eso no es otra que las grandes manifestaciones que vivió Chile hace 1 o 2 años. O sea, que el poder transformador que tienen los grandes movimientos sociales, las grandes protestas, es muy grande. Y lo que está demostrando la realidad moderna es que ese resultado casi siempre significa más polarización de la agenda política. Mientras más protestas hay, más políticos aparecen prometiendo cosas extremas, prometiendo utopías y prometiendo cosas que se escuchan bien pero no se pueden realmente materializar. Entonces, es un mundo de una incertidumbre profunda, obviamente, el que vamos a vivir en el año 2022. Ninguno de estos 5 puntos yo creo que necesariamente se vayan a materializar, pero son cosas que tenemos que observar, Yulisa, porque yo no soy de los que le gusta meter miedo, no soy de los que le gusta solamente ver lo negativo, trato de ver el vaso medio lleno, pero no soy ajeno a lo que yo veo, y lo que yo estoy viendo es una recuperación desigual en el mundo, miles de millones de personas todavía sin vacunarse, variantes de COVID que nos asustan. Como Omicron nos asustamos bastante, ahora vemos que es resistente si no tienen una tercera dosis, incluso a Pfizer y a Moderna, como dijiste anteriormente. Y eso genera ansiedad, porque la incertidumbre no genera más que ansiedad. Entonces, tenemos que aprender a vivir en 2022 con incertidumbre. Si 2021 fue el año de la recuperación, 2022 será el año del gran signo de interrogación, de la incertidumbre. Para mí es eso, es el año de incertidumbre 2022. Qué interesante. Sí. Tú sabes que los gobiernos, al menos el gobierno de República Dominicana, bautiza cada año. Vamos a ver cómo le ponen al del 2022. Sí. En el pasado se le puso el año de la vivienda, creo que fue el 2020, 2019-2020. No se resolvió el problema de la vivienda, no se llegó ni siquiera a un 0.5%, pero era el año de la vivienda. Tuvimos un año que fue el año del agua. Sí. Y eso fue, sí, es cierto, hemos tenido años de todo. Para mí eso es realmente una... Pero el 2022 puede ser el año de la incertidumbre. Yo no creo que el gobierno diga eso. Los gobiernos no les gusta nunca aceptar y usar esos términos. Porque ¿qué es lo que hace el gobierno? Proteger a la gente. O por lo menos darle esa sensación de protección. Dar la sensación de protección. Aunque no lo logre. Aunque no lo logre, ya te puse solo 2 ejemplos, el del agua y el de la vivienda. El agua sigue igualito y no se resolvió el problema de la vivienda. Me imagino que habrá uno del año de la energía eléctrica y tampoco se va a resolver. Gracias, Emil Chireno. Siempre encantado de estar aquí.